Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Entre Libros de Radio Nacional del Perú, donde nadie más llega. Hoy, como siempre, vamos a tener una entrevista sobre un libro de relatos en la primera media hora y en la siguiente, poesía. Así que vamos a empezar nuestras entrevistas con Juan Antonio Álvarez Gavidia por el libro El Cuy Negro y otros relatos, gracias a La Nave Ediciones, que nos ha enviado esta publicación. Así que voy a dar la bienvenida a Juan Antonio Álvarez. ¿Cómo estás, Juan Antonio? ¿Qué tal? Muchas gracias, Manolia. Agradecido en primer lugar por el espacio que me están dando para poder hablar un poco de mi libro. Y sí, pues el libro El Cuy Negro ha sido publicado, bueno, ya no hace mucho, en diciembre del 2023. Y ha tenido una buena acogida por parte de, bueno, no solo del público, sino por algunos críticos. Ha estado en el recuento anual de Ricardo González Vigil, ¿no? En la categoría cuento, se le hizo una mención. Y también el crítico literario en literatura fantástica, Elton Honores, en su página Iluminaciones, ha dado unos comentarios muy positivos sobre sí, he leído algunos de ellos y me interesa presentarte. Vienes desde Chimbote. Así aquí es. En Radio Nacional recibimos a los autores de varias regiones del país. Cuando están de paso por aquí, aprovechamos en tener la entrevista. Así que te damos la bienvenida a la casa de todos los peruanos, que es Radio Nacional del Perú. Juan Antonio, como habíamos dicho, es chimbotano, es economista de profesión, escribidor por vocación. ¿Qué significa ser escribidor por vocación y cómo un economista comienza a escribir relatos? Ya, el detalle está que el tema de la escritura yo lo tenía ya desde muy pequeño, ¿no? Me gustaba primero hacer pequeños poemas, versos con rima, como que a los 8, 9 años. A los 13 traté de hacer una primera novela, pero se perdió. Se perdió con el tiempo, lo guardé en un USB, se perdió el USB. Y bueno, es así como, decido estudiar economía, ¿no? Porque también me gustaban los números y me gusta bastante ese tema. Pero por otro lado también estaba mi pasión por escribir. Entonces yo pongo escribidor porque aún no había publicado nada, ¿no? El Cuy Negro es mi ópera prima. Entonces yo considero que uno es escritor cuando ya publica algo, ¿no? Hasta ese momento no podría decir todavía que era un escritor porque no había publicado aún. Bueno, te comento que la Cátedra Vargas Llosa hace siempre sus eventos anualmente y le llama, reúne a los escribidores, dice Mario Vargas Llosa. Así que está bien también. Claro, sí, en realidad el término escribidor lo uso por él, porque él precisamente hizo La Tía Julia y el escribidor, y él definió, ¿no? Que era un escritor porque todavía era un escritor Nobel, ¿no? Todos los eventos que hacen de la Cátedra Vargas Llosa dicen escribidores, así que vamos con eso. Claro, ¿cierto? Claro. Aquí tienes 4 relatos, algo no tan cortos, algo extensos, pero que tienen toda la atmósfera local de Chimbote y de la serranía ancashina. Obviamente, tú vives en Chimbote, has podido ver qué hay de realidad en este libro y qué hay de ficción. Bueno, la realidad es que estos temas a partir de historias macabras y truculentas, yo de forma alegórica dejo entrever algunas situaciones que ocurren en nuestro puerto, ¿no? Por ejemplo, la contaminación y el abandono, que no es un tema solamente de Chimbote, sino es un tema nacional, ¿no? Describo, por ejemplo, asentamientos humanos que están frente al mar en condiciones muy precarias, de extremo abandono, donde viven con basura, desmonte, que no solamente ocurre ahí, ¿no? Y a veces pienso que Chimbote es como un Perú en versión muy pequeña, porque hay de todo. Es un pueblo que ha crecido de forma convulsionada tan rápido que los asentamientos humanos han crecido así, de esa forma desproporcionada, ¿no? Y por eso lo real es eso. Lo real también incendios que hay de forma constante precisamente por ese crecimiento acelerado, ¿no? El primer cuento, que se llama La miseria de alta mar, se empieza diciendo que había un incendio que desapareció por completo, una invasión miserable llamada alta mar, ¿no? Y sí hay muchos incendios precisamente por este abandono, ¿no? de las autoridades a que haya un crecimiento, pues, ¿no? Ahora vamos a ir cuento por cuento. Me parece interesante inclusive que nos puedas leer algo de estos cuentos que
que tú creas conveniente. Y te quería preguntar respecto, nos decías que cuando tenías 6 años, 8 años, tuviste acercamiento a algunos versos y eso. ¿Quiénes fueron tus referentes? ¿Qué es lo primero que leíste? Ya, lo primero que leí fue bueno, no tanto leí, sino cuando yo tenía 3, 4 años, mi mamá me leía a Julio Ramón Ribeiro. Ah, qué bonito. Ajá, me leía Los gallinazos sin plumas. Ajá. Y luego yo también empezaba por ahí a leer, ¿no? Un poco más, también lo de Abraham Valdelomar, ¿no? El Caballero Carmelo. Y también las historias bíblicas que eran ilustradas. Ajá. Y que hay varios centros de pelea de gallos en Chimbote, ¿no? O Sí, sea, por sí, el sí, Caballero sí. Carmelo me refiero. Ah, no, sí hay, sobre todo en Santa. Ajá. En Santa hay bastantes. Sí, he escuchado, he leído Ajá. que allá practican mucho este deporte entre comillas. Sí. Sí, entonces, con toda esa mirada que tenías para, habiendo escuchado de hecho a los gallinazos sin plumas, de hecho, los cuentos han nacido de algo de ahí, ¿no es cierto? Porque son Ajá. cuentos macabros, tienen que ver mucho, mucho con la realidad también que nos pasa y hay cierto misticismo ahí también. Ajá. Entonces, ¿por qué reflejar de esa manera a Chimbote y a la serranía ancashina? Bueno, yo lo que trato de hacer es crear un universo donde pretendo crear estos espacios, ¿no? Como un lugar exótico, ¿no? No solamente para los chimbotanos, sino pretendo tener un alcance global, ¿no? Entonces, luego con el tiempo una de mis principales influencias fue Lovecraft. Lovecraft con su horror cósmico, con sus personajes enloquecidos, ¿no? Las historias son de corte detectivesca, también hay un poco ahí de Poe quizá. Es por eso que, bueno, el primer cuento, o sea, ¿cómo empieza todo? Todo empieza por el primer cuento que se llama La miseria de alta mar. Yo tenía una revista, o sea, yo dirigía una revista llamada Operación Fishland en Chimbote que trataba de revalorizar la imagen de Chimbote y los números eran temáticos. Así que se acercaba un número por Halloween. Y bueno, teníamos que publicar cosas así de crímenes, ¿no? Entonces yo decido crear una historia así truculenta y se me ocurre precisamente haciendo una crítica social porque las historias de horror muchas veces tratan de generar una crítica. Y es así como creo la primera historia. Y entonces, como la revista, bueno, se distribuye de forma gratuita en Chimbote, en diferentes lugares, habían personas que me conocían y creían que la historia era cierta, ¿no? Ajá, Me dijeron, sí. ¿dónde pasó? ¿Cómo fue? Además, le das suspenso al tema Ajá. y quieres seguir leyendo para ver en qué va a desencajar. ¿Te Ajá. gustan esos giros al final aquí? Claro, así es, así. Me gusta bastante los que se llaman los plot twists, ¿no? Ajá. Los cambios de trama al final. Pero también das de repente un espacio para que el lector se identifique un poco y vea y quiera hacer su final. ¿Ah? A mí me ha pasado en alguno de tus cuentos. Claro, así es, Ajá. así es. Ajá. Sí, sí. A veces lo dejo al lector para que él decida si es que lo que está ocurriendo es real o es producto de su paranoia, ¿no? De su locura. Sí. Sí, se deja ahí ese final como para que el mismo lector tenga, porque cada lectura es un viaje personal, ¿no? Sí, claro. Hay algunos que dicen inclusive que hay escritores que te arman como el rompecabezas y te dejan la última pieza para que lo ponga el lector, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que alguna persona se ha acercado y te ha dicho, yo pensaba que terminaba este cuento de esta manera o yo lo he percibido así? Sí, precisamente justo en Piura hice una presentación hace poco. Y un amigo, un escritor, Luis Vázquez Coronel, presentó mi libro y habló un poco, pero yo no lo había entendido como él lo estaba entendiendo, ¿no? Él me dijo de que en el segundo cuento, La espesura, era un monstruo femenino el que estaba ahí. Entonces, pero yo le dije, bueno, no era así realmente. Y bueno, él me dijo, recuerda que tú me dijiste minutos antes que cada lector tiene su propio... Sí, y es cierto. Una vez que uno escribe esto, se va a varios lugares y ya es de la gente, Ajá. ni siquiera es nuestro, Claro, ¿no? así es. Ya ni siquiera es tuyo el libro. Todos estos relatos van a las personas para, de acuerdo a sus vivencias, percibir, ¿no? Cada cuento y armarlo de acuerdo a sus realidades. Entonces es lo que sucede en estos relatos también. Como te decía, la trama tiene giros inesperados. ¿Eso lo has tomado de algún referente literario o no? Los giros inesperados, bueno, se podría decir que Lovecraft tiene varios giros inesperados en sus historias, ¿no? Como que te arma. O sea, al inicio tú no crees lo que estás leyendo porque los personajes son muy
muy incrédulos, pues, ¿no? Ujú. O sea, Me gustaría que hagamos un resumen de cada cuento, son 4, pero un resumen sin spoilear. Lo que pasa Claro. es que, así como tú vienes de Chimbote, hay muchos oyentes de la radio que a veces nos escriben y nos dicen, lo que pasa es que quisiera saber un poco de en qué consiste ese libro, ¿no? Ajá. Me gustaría conocerlo. Entonces, de repente podríamos comenzar con el primer cuento, que es La miseria de alta mar, ¿no? ¿De Ajá. qué trata este? Lo has dicho un poco hace Ajá. un momento, pero de repente podrías hacer un resumen pequeñito. Ahora, si quieres leer, te podría pasar algún párrafo para que lo leas, no sé. quizás si lo leo puedo extender mucho, mejor lo cuento Ya, de perfecto, forma breve. venga. Sí, está bien. Bueno, el primer relato trata de un periodista que es contratado por una revista local para escribir una historia sórdida, ¿no? Truculenta del mundo de los bares, precisamente de los problemas sociales que hay en Chimbote, de la prostitución, el sicariato. Justo por esas épocas hubo el gobierno de César Álvarez donde el sicariato estaba muy fuerte, ¿no? Y todo el tema de corrupción también. Claro, todo el tema de corrupción. Ajá. Entonces, este periodista es contratado para escribir una historia así, entonces él decide ir a los bares de mala muerte de Chimbote. Ujú. Y ahí se contacta con una joven, que es precisamente una joven que te acompaña, ¿no? Cuando vas a esos bares. Y él empieza a querer sacar cierta información, ¿no? Cuando ella se empieza a desparramar sobre una historia de unos niños que están desapareciendo en un asentamiento humano. Y él Están robando, ¿no? le llama la atención, pues, ¿no? Niños que desaparecen, sí, que ya no están. Entonces, a él le genera cierta intriga y dice, no, acá tengo otra historia. Ujú. Y se va al lugar, ¿no? A verificar y efectivamente en esa zona, en ese asentamiento humano, no había ningún niño. Y sobre lo que sí habían eran adultos sospechosos que lo miraban desde sus ventanas, ¿no? De forma intrigante, hasta que se encuentra con un loco y el loco le empieza a decir cosas que para él eran muy fantasiosas, pues, ¿no? Ujú. Más bien piensa que le quiere robar. Ajá. Pero- Y yo creo que es ahí nomás Hasta ahí nada más, ajá. para que Sí. la gente pueda ubicar el libro de relatos, El Ujú. Cuy Negro y otros relatos, que tiene 4 cuentos ahí interesantes de Juan Antonio Álvarez Gavidia, gracias a la nave que nos ha enviado este libro, y hemos podido conocer un poquito de repente de la Sierra Ancashina, Ujú. de las costumbres que hay allá, sobre todo en el último cuento, que ahora vamos a llegar Ajá. de hecho. En la espesura hay una cita que dice, hay una frase en cursivas que dice, el presente expediente ha compilado las conversaciones de chat, publicaciones blogger, mensajes de texto y archivos Word en orden cronológico, con el fin de comprender la paranoia colectiva que causó el extraño caso de un joven publicista sobre su círculo de amigos, ¿no? Y aquí pues tú narras de cómo han sido estos mensajes, Ajá. el tiempo en que han sido enviados, ¿no? Ajá. Es otra manera de narrar. Así ¿De es. dónde es que tomas esta forma de narrar? Claro, estamos en la actualidad y Ajá. de hecho ahora nos manejamos de manera diferente, ¿no? Mediante mensajes de WhatsApp, de las redes sociales. Entonces, ¿cómo es que te nace por escribir este cuento de esa forma? Ya, a mi referente ahí fue Drácula. Ah, Drácula. El Drácula de Bram Ya. Stoker está compuesto de su narración de puras epístolas, son cartas, Ajá. ¿no? Publicaciones en el periódico y cosas por el estilo. Diarios, también el diario de Lucy, Ujú. las cartas que escribía Jonathan Harker a Mina Murnay. Entonces yo quería como que escribir algo así, pero en el mundo actual, ¿no? Claro. tenía Entonces, que ser de otra lo más manera. lógico era hacerlo, ¿no? Con mensajes de texto, publicaciones de WhatsApp, foros Y qué en Facebook. interesante que nos hagas recordar a autores, ¿no? Que han escrito así, como Drácula, por ejemplo, ¿no? Como la obra esta. Entonces, sí nos interesa porque tienes razón. Me has hecho recordar que ahí hay cartas, Ajá. hay referentes de otro tipo también, ¿no? Así es, ajá. Y en realidad es un poco arriesgado porque tengo que tener varios narradores, ¿no? Ujú. Y cada narrador debe tener una personalidad totalmente diferente. Entonces esos personajes como que los tengo que conocer muy bien para darle una voz propia a cada uno de ellos. Y también los has dividido, ¿no? O sea, dice Mis ojos, por ejemplo, hablas de Patricia Midian, quién es, ¿no? Ujú. Cómo es que ella aparece en este cuento, ¿no? Ajá. Para que la gente sepa, y también hay otros personajes como Carlos Arturo, está Pedro Marciano, que me causó mucha gracia ese nombre, DJ
Pipi, ¿qué es? ¿O DJPP? DJ Pepe. Ah, ya. DJ. Ese es el DJ Pepe. Yo me imaginaba que era ese. Ajá. Entonces, por eso es que me dio mucha risa y quería preguntarte. Y además es un relato más actualizado porque, claro, uno se identifica, ve el WhatsApp, el Facebook, y entonces dices, uy, ha tomado esas referencias. Y qué bueno que nos digas sobre todo que es de esta obra de Drácula, ¿no? O sea, Drácula, mejor dicho, para haberlo tomado. Y Martyrium von Muki. ¿Qué significa Martyrium von Muki? Significa el martirio del Muki, ¿no? Está en alemán. Ajá. Es un libro maldito. Bueno, hace referencia al libro maldito que gira tanto en el segundo cuento como en el tercero y el cuarto cuento. Es un libro maldito que fue escrito por un alemán que en el siglo XVI había sido condenado por licantropía, brujería y canibalismo y escapó de Alemania. En ese entonces, en el siglo XVI, había la casa de brujas, pues, ¿no? Y a la mayoría se le condenaba por lo que sea, por licantropía también. Y bueno, aquí hago referencia a Peter Stubb, que fue precisamente una persona que fue condenada por eso, por licantropía en Alemania, y este personaje, el que escribió el libro, se llama Hans Stubb, ¿no? Es un guiño ahí. Este escapa a España y de España se embarca al Virreinato del Perú. Sabemos que en ese entonces en el Virreinato del Perú, bueno, al menos los que venían a conquistar eran personas de muy dudosa reputación, ¿no? El mismo Pizarro era un porquerizo. Entonces es así como yo introduzco esta historia de este personaje que viene al Perú, se hace un sumo sacerdote inca, lo tortura con tal de tener información sobre el conocimiento ancestral sobre los incas. Ahí hablas de brujos y de muerte, y ya viniendo a Perú, o sea, ya estás adelantando un poco, pero ¿cuánto de brujería hay en nuestro país? Parece un mito, ¿no? Parece que la gente como que no creyera en ese tipo de cosas, pero cuando tú vas conversando, la gente dice, no, sí, la brujería existe. Lo ves ahora en el TikTok, los ves, o sea, estoy tomando la referencia porque tú lo relatas muy bien aquí, entonces quiero saber cómo ha sido tu experiencia para con las brujerías y que no solamente está en Perú, ¿no? Estás hablando de Alemania, justamente de esta referencia que has tomado. Claro, así es. Ajá. Lo que yo hago es hacer una especie de, si vale la palabra, una especie de sincretismo entre la cultura de la brujería occidental con la brujería de aquí local, ¿no? El Perú es un país de mucha superstición, de mucho conocimiento ancestral, y no solamente en Ancash, sino lo tenemos desde Piura hasta el Cusco, ¿no? O sea, el chamanismo es algo que está muy arraigado. Y bueno, y hasta también en la vida cotidiana de las personas costeñas, cuando dicen, tengo un susto, no hay que pasarte el huevo, ¿no? Para quitarte el susto, sí. O pasarnos el periódico. Claro, hay varias creencias, ¿no? Sobre eso. Ajá. Y lo más fuerte es pasarte el cuy, ¿no? Ajá. Cuando a uno le pasan el cuy es como tener una radiografía, ¿no? Ese ya es el relato final, pero en este Martyrium von Muki, que es el que quería que nos expliques un poco, hablas del brujo. Entonces, a ver si nos cuentas un poquito de qué trata. Ya. Precisamente trata este libro. Entonces, el brujo tortura a un personaje, a un sumo sacerdote inca, ex sumo sacerdote inca llamado Muki, para obtener el conocimiento ancestral. Entonces, este libro llega a estar maldito. ¿Por qué? Porque todo aquel que lo posea llega a tener una muerte muy horrible. Y eso fue lo que le pasó al mismo escritor del libro. Pero este libro es un libro que es un grimorio, ¿no? Grimorio. Claro. ¿Qué es un grimorio? Un grimorio es un libro de esoterismo que por lo general suele estar maldito, tener algunos problemas cuando uno tiene en su poder esos libros. Y me gustaría leer este último párrafo porque justamente habla del papel del grimorio que me parece indispensable, ¿verdad? Dice, murió. Sí, murió. En ese terrible accidente cuando manejaba bajo un inclemente aguacero una camioneta alquilada. El siniestro ocurrió en una trocha angosta y empinada entre Quirobamba y San José. Y bueno, así, ¿no? Vas relatando de cómo ha muerto, pero luego dice, dicha imagen enfocaba en primera plana el vehículo destrozado, pero al borde superior izquierdo de la imagen descubrí algo inquietante. Debajo del barro y los escombros aparecía un pedazo del lomo de aquel maldito grimorio sobresaliendo a duras penas. Entonces te da un cierre así con un giro de que no desaparece. Claro, ¿no? así es. No desaparece. Entonces, este tipo de relatos que en verdad me hacen recordar mucho a la abuela que vivía en la sierra, la mía, digo, me has identificado mucho inclusive con el cuy negro. El cuy negro
que muchas veces hay curanderos que lo usan para pasarlos por el cuerpo de gente que está enferma por algún caso y que dicen que es una radiografía, ¿no? De la persona a la que se le está pasando el cuy. A ver, cuéntanos, ¿y tiene que ser negro? Cuéntanos. No necesariamente tiene que ser negro, puede ser un cuy de cualquier otro color, pero dicen de que los cuyes más efectivos son los que son de color negro y tienen un mes de nacido, un mes o 2 meses de nacido. Entonces, con esos cuyes sí, efectivamente los abren, ¿no? Como que uno descascar un plátano y uno ve donde efectivamente está su falencia, ¿no? Esa anécdota me la contó un señor, ¿no? Que le había pasado eso y él, incrédulo, ¿no? Vio que efectivamente tenía un dolor de estómago y en la parte del estómago es donde estaba la zona más afectada del mismo cuy. Sí, es increíble. Ajá. Eso, ¿no? Entonces esto me dio pie a investigar más sobre estas cosas y empecé a comprar algunos libros, ¿no? Y a investigar también por estudios sobre la chamanería, ¿no? Y es así donde decido, ¿no? Escribir algo sobre el cuy negro. En esos 4 relatos, si alguien más racional de repente no debe ser la palabra, pero alguien que no crea en la brujería, en la chamanería y en eso de que los animales te pueden curar, podría decir que estos personajes más bien lo que tienen es un caos mental. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, ¿no? sí. Porque, en verdad, el tema de salud mental en nuestro país no deberíamos dejarlo de lado, pero en verdad sus personajes parece que tuvieran un caos mental. Entonces, ¿es así como se vive en el Perú? Bueno, sí, como tú mismo lo has dicho, el Perú tiene un déficit bastante elevado en salud mental, ¿no? O sea, y eso lo vemos en las noticias, con cada cosa que pasa, ¿no? Parejas que queman a sus ex, entre otras cosas, pues, ¿no? Claro. Entonces, sí, hay un déficit y hay muy poca atención aquí en el Perú y de cierta manera yo lo reflejo, bueno, la mayoría de los cuentos, ¿no? Porque los personajes están paranoicos y uno no sabe realmente cómo es que cuál es el paso siguiente que van a dar en cada una de esas historias. Y en Lima mismo, ¿no? Tú ves en los postes que a veces dice hago amarres, ¿no? Amarre infalible. Ajá. Y hay números telefónicos y tienen Así que es. ver con la chamanería. Curo con cuy negro también, Ajá, ¿no? también, Eso así también he visto, inclusive unos pegotes en la vereda. Y cualquiera que nos vendría a visitar de otro país, ¿qué está pasando acá, no? Pero y esos son tus cuentos, justamente, que a veces estás entre lo tangible y lo etéreo. Entonces vas perdiéndote un poco y dices, uy, no, voy a regresar a ver si es real o es un cuento, como esos que nos contaban de repente los abuelos de antaño, ¿no es cierto? ¿Qué viene después del cuy negro? Estoy en otro proyecto que se llama La Ciudad de los Locos, que precisamente también... Mira, ¿ves? Del caos mental del que hablamos. Así es, y así también es. lo vas la atmósfera va a ser en Chimbote. No, he justo escrito otros relatos que uno está por Trujillo, otro también está por Lima, otro por el Cusco, como que se despliega un poco más, se descentralizan las historias. Ay, qué interesante. Pero trata de la locura del ser humano. Ahí mi influencia se podría decir que es un poco de Quiroga. Ya, ajá. ¿Y estás haciendo investigación, obviamente, en hospitales, en centros de salud mental o no? No. Hay no, personas que sí, ¿no? Ajá. Que suelen hacer así como, por ejemplo, de repente, no sé, Rocío Silva Santisteban escribió, ¿no? La reina de un lugar de locos, ¿no? Claro, Entonces, o sea, que posiblemente sí lo haga porque fue similar lo que hice para escribir El Cuy Negro, hice algo similar, viajé a los lugares, ¿no? Investigué un poco más. Lo único que he hecho es mantenerme cerca de las personas que le han ocurrido ciertos casos para inspirarme en escribir ciertas historias, y también estaba leyendo libros un poco de psicología, ¿no? Pero posiblemente haga lo que me comenta, pues, ¿no? Claro. Ir a estos lugares. ¿Tu proceso de escritura es primero hacer la investigación o es paralelo a cuanto vas escribiendo? ¿Cómo es tu proceso de escritura? Ya, en mi caso, mi proceso de escritura, primero me viene el chispazo de lo que quiero escribir y digo, quiero escribir sobre esto, y voy haciendo un bosquejo y conforme voy avanzando voy investigando. Haces estructura. Así es. Ya. Voy investigando conforme avanzo. ¿Quién crees que son los libros así más interesantes que has leído en todos estos años? Oh, varios libros interesantes. A ver. Como referentes así. Para referentes de mi libro. Referentes para todo lo que venga que vas a escribir, ¿no? También. Bueno, en general, uno de mis principales. Bueno, si podríamos hablar de libros favoritos,
Uno de mis libros favoritos que me marcó desde en la adolescencia fue tanto la Ilíada como la Odisea. Ya que, bueno, que en realidad nos dan a conocer esos en el colegio nada más. Otro libro que me encantó fue El Quijote, ¿no? Fue completo, muy no completo. En versión pequeña. Sí, precisamente por los arcaísmos, claro. O sea, lo leí en un año, recuerdo, o sea, pero era muy, muy gratificante, o sea, me gustaban mucho las historias, pero lo leí así por partes, no voy a decir que lo leí así en un momento, sí demoré un año. Entonces ven alumnos que tienen que leer, a quienes nos están escuchando tienen que leer El Quijote, de ahí nacen las ideas, de lo que uno va leyendo, es como nacen las ideas para escribir también, ¿no? Y además nos ayuda muchas cosas la lectura, y esa es la idea aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú, que la gente, los invitamos en realidad a que entren a este mundo de los libros, ¿no? Esa es la idea, y creo que con estos 4 relatos, definitivamente del Cuy Negro y otros relatos de Juan Antonio Álvarez Gavidia, gracias a la nave, podemos adentrarnos un poco a las costumbres y a todos esos mitos que hay de repente de la serranía ancashina y también de Chimbote, que es el lugar donde has visto nacer, donde te ha visto nacer a ti, y también has visto nacer tu libro. ¿Dónde podemos encontrar el Cuy Negro y otros relatos? El libro lo pueden encontrar en Busca Libre, también está en librerías independientes como El Virrey, Comunitas, Book Vivant, o también me pueden escribir al 955-812849 para hacer pedidos. Yo hago envíos a nivel nacional, ¿no? A todo el Perú, y les llega el libro firmado, pues, ¿no? Muchas gracias por estar aquí en Entre Libros. Gracias por habernos dicho cuál ha sido tu proceso literario, por contarnos un poco de qué trata cada uno de estos 4 relatos que están en el Cuy Negro. Gracias, Juan Antonio, por estar aquí. Gracias, muchas gracias, Magnolia. Bueno, con ustedes, amigos, nos vamos a la pausa y retornamos en unos instantes. Como le habíamos ofrecido, vamos a hablar de poesía de Piedra Labrada, poesía total de Sonia Luz Carrillo. Con ella retornamos. Gracias, esperen ahí, no se vayan.